eléctrica de López Obrador. Por ejemplo, el coordinador, déjenme, ahí estoy, el coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sacó un recibo de la competencia de OXXO, no dijo a qué marca se refiere, pero supongamos debe ser un 7-Eleven, ¿no? Pero sacó la competencia, ¿cuánto paga de energía eléctrica al mes en su recibo de CFE? 19,000 pesos. ¿Y cuánto paga un OXXO? 400, 500 pesos, ¿no? Entonces, hay grandísimas diferencias. Entonces, Ignacio Mier le dijo a Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ¿te parece justo? ¿Te parece que esto es equitativo? Entonces, bueno, pues ahí están las distancias y lo que permite la reforma energética de Peña Nieto y la simulación que están haciendo algunas empresas. Hay que reconocer que otras sí están pagando lo justo, ¿no? Lo debido. Y algunas están en este esquema paralelo ilegal y subsidiado por el Estado mexicano. Entonces, desde mi punto de vista, si revisan ustedes el foro completo, le llovió fuertísimo a Carlos Salazar Lomelí en calidad de presidente del Consejo Empresarial. Yo creo que no hay argumentos sólidos para defender la situación actual, ¿eh? No los hay. Pero bueno, a ver, vamos a escuchar nada más el comparativo para que vean que no me invento nada. Así están las cosas. A ver, un segundo y ahora les pongo parte de lo que dijo Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Una tienda de conveniencia que es competencia de los OXXO, que se han vuelto muy famosos, paga en promedio por el mismo número de refrigeradores, acá tengo el recibo, paga por distribución, el 52% en promedio pagan 19,000 pesos. Distribución, transmisión y capacidad. Tengo aquí el de una tienda de conveniencia OXXO, y ellos pagan por distribución y por transmisión 322 pesos y 88 pesos por la transmisión. Hay una diferencia de nada más 18,000 pesos entre una tienda de las mismas características. Y en mi recibo personal de su casa yo pago el 45% por los mismos conceptos. Es lo que pagamos todos los mexicanos. Le quiero preguntar, con esta diferencia que está aquí, se la puedo dejar, ¿usted cree que eso es legal? ¿Usted considera que eso no es abusivo? ¿Usted cree que eso no atenta contra la libre competencia? Gracias, diputado Ignacio Mier. Don Carlos Salazar, para dar respuesta, por favor. Sí, bueno, aquí otra vez yo hablo desde el principio de lo que implica el respeto a la legalidad del diputado Mier. Las leyes que se establecieron en nuestro país establecieron algunas estructuras, y voy a hacer referencia al famoso... ¿Me permiten nada más hacer un... Sí. Nada más, no lo estoy culpando, ¿eh? no, sí. Por eso digo que es derivado de las leyes que se hicieron en ese modelo donde el poder político se puso a disposición del poder económico. Perfecto, ya pasamos un punto que creo que es muy importante, diputado Mier, y que yo creo que debería de conducir la discusión, pues verdaderamente dónde está el problema y cómo arreglarlo, y quitar los adjetivos de despojos y robos y todo ese tipo de cosas que se han usado en la discusión pública, porque respetar la ley no puede ser Bueno, el problema es que ese fue parte del truco. Algo inmoral lo hicieron legal. Un saqueo lo elevaron a rango constitucional, pero no deja de ser saqueo, a pesar de que le pongan un maquillaje, a pesar de que
lo eleven a rango de la Constitución. O sea, una cosa es la justicia, lo equitativo, y otra cosa es lo que puede significar una ley. Puede haber leyes injustas, o sea, eso está en la teoría del derecho, no me estoy inventando nada. Uno no tiene que ser abogado para entender que puede haber leyes injustas. En este caso, estamos hablando de una ley injusta que ayuda a unos y golpea a otros, y que unos están subsidiados por la mayoría, haciendo un grandísimo negocio y lesionando los intereses del Estado mexicano. Eso queda bastante claro. Entonces, el discurso de es que es legal y no nos vean feo, no nos digan que estamos saqueando al erario, pues las cosas por su nombre, ¿no? ¿Cómo es posible que se permitan esas situaciones y sobre todo que se hayan juntado en el régimen pasado estos intereses, porque le aplaudían con bombo y platillo a Peña Nieto, incluso lo ponían como el salvador del país, y las transnacionales más, cuando en lugar de Saving Mexico debía haber sido saqueando a México, Peña Nieto, ¿no? Deberían de tener vergüenza, ofrecer disculpas por ese saqueo en el que participaron. Son cómplices por acción o por omisión, y luego ya se dan sus golpes de pecho, dicen, por favor, tampoco nos digan que esto es un robo porque es legal. Ah, no, pues qué padre, ese es el discurso que les gusta, el Estado de Derecho que les gusta, que tiene que ver con legalizar injusticias. Ah, no, esa ley nos encanta. Pero, por ejemplo, esto de la revocación de mandato, que ya es ley, también se elevó a rango constitucional, hay una ley reglamentaria, dice, no, eso es populismo, eso no nos gusta. O sea, es la ley a la conveniencia, digo, para ser claros, ¿no? Y, por cierto, estuvo un economista, Carlos Guerrero, no sé si les ha pasado en la vida que de pronto hay unas gratas coincidencias. Carlos Guerrero fue en su momento mi profesor de economía en posgrado. Me dio microeconomía aplicada y le perdí la pista. Entonces era investigador del TEC de Monterrey, ahora veo que es investigador de la UNAM, y ahora que estaba revisando el foro, dicen, ahora le vamos a dar el uso de la palabra para hablar en favor de la reforma eléctrica al doctor Carlos Guerrero de la UNAM. Dije, pues me dio clases, y bueno, pues muy buen economista, por cierto. Él pone un ejemplo básico que de alguna manera también ya habíamos comentado. ¿Qué hizo la reforma energética? Garantizarle a los privados la venta de su generación de electricidad por encima de los intereses del Estado mexicano, y además subsidiados. Y pone el ejemplo, dice, es como si uno tiene un negocio de tamales, por ejemplo, si uno tiene un negocio de tamales y le garantizan todos los días la venta, pues así, qué fácil negocio. Y no solo eso, yo le agregaría que además te prestaron recursos públicos para que hicieras los tamales, te garantizan la venta, te garantizan que te los van a comprar independientemente de que hagan daño o no hagan daño, que tengan mala calidad. O sea, te ponen al frente. Entonces, pues así, ¿cómo no? Los privados dicen, no, hombre, es una gran reforma. Pues de eso se trató la reforma, de entregarle el negocio a los privados. Y eso lo podemos entender, es economía básica, ¿no? Pero están atrincherados esos intereses. Dicen, no, la reforma eléctrica
es cara y sucia, ¿no? Quiere equilibrar este mercado. Además, como dice Carlos, pues no hay sana competencia, ni siquiera, porque a CFE no le dejan competir. A CFE la maniataron, la cortaron en pedacitos y luego dicen, ay, es que no es eficiente la CFE. Sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo Carlos Guerrero. Ahí les va. Hoy investigador de la UNAM. A ver, un segundo. Parte de lo que comenta, insisto, pues durísimo a Carlos Salazar. Yo creo que pedía esquina, ¿no? El presidente del Consejo Coordinador Empresarial decía, ¿y ahora quién me ayuda o qué? Me aventaron aquí. ¿Dónde están mis amigos de Walmart y de Oxxo y estos intereses? ¿Dónde andan? A ver, parte de lo que dice Carlos Guerrero. La economía creció con Fox 7% para nada. Con Peña Nieto creció después de paquete de reforma 7% para nada. De manera que ni se creció y detrás del crecimiento está la inversión. De manera que esos bla bla blas respecto a montos, estimaciones de la inversión son castillos en el aire. ¿De acuerdo? Viendo los resultados, compiten igual. Absolutamente no. Otra vez, dos ejemplos extremos. Imagínense que el señor o la señora que nos vende tamales acá, le garanticemos que todos los tamales se los vamos a comprar. O pongo el ejemplo de la joya de la corona, nuestra industria automotriz. Imagínense que el gobierno le prometiera a la industria automotriz comprar todos los autos que quiera producir, que pueda producir. Eso es lo que implicó la reforma del 2013. Toda la generación privada, toda, esto es juego parejo, compiten igual, nada, esto no sigue, lo cito, ningún principio económico básico. ¿Desde cuándo en las economías de mercado se le garantiza a una unidad económica que un agente le va a comprar toda su producción? Ese es el meollo de la competencia, ¿verdad? Y eso, esa irregularidad absurda económica fue lo que hizo la reforma del 2013, de manera que no compiten en igualdad de circunstancias, pero para nada, ¿de acuerdo? Otra vez, esto es un sueño para cualquier empresa, producir y garantizar tu venta. Bueno, eso es lo que implicó. De manera que sí me parece muy peculiar decir que no hay ilegalidad en el accionar de los privados amparados en esta reforma del 2013. El meollo es que tenemos que echarnos un paso para atrás. ¿Quiénes promovieron estas reglas del juego? Estas personas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al origen del problema, están esos que escribieron esa reforma y que permitió por la vía legal estos abusos, ¿de acuerdo? Hablando de los subsidios, una de las preguntas. Bueno, pues ahí está parte de lo manifestado por el doctor en economía, Carlos Guerrero, que me parece también es bastante claro, y resaltar que en efecto se alinearon en 2013 estos grandes intereses para hacer un gran negocio a costa de los mexicanos y de las mexicanas. Y que además, pues yo creo que en estos momentos se reagrupan los grandes intereses y en su caso están tratando de incidir en el debate de forma artificial y con muchas expresiones que son mentiras. Por ejemplo, dicen es que somos nosotros verdes y de bajo costo. De bajo costo en teoría, porque están subsidiados, y verdes también en teoría, porque están utilizando gas y también están provocando emisiones de CO2. Hay todo un discurso que han armado que es una absoluta manipulación, y nosotros hemos dado cuenta de esto. Incluso ahora les voy a poner algo más de lo que dijo
este funcionario de CFE, Miguel Reyes, que dice, por favor, ni siquiera han invertido lo que aseguran que invirtieron, porque están amenazando con que esto va a implicar pagar contratos y todo lo que tiene que ver con las inversiones que ya se hicieron. Para empezar, utilizaron el dinero de los mexicanos para hacer ese negocio. De inversiones reales, de acuerdo a la proyección de CFE, son 11,000 millones de dólares, no 50,000 millones de dólares, porque los privados aseguran que invirtieron desde entonces a la fecha 50,000 millones de dólares. ¿Qué dice la CFE? Eso no es cierto. A lo mucho han invertido 11,000 millones de dólares, porque lo demás lo obtuvieron de la banca de desarrollo. O sea, el gobierno de Peña Nieto absolutamente les puso el negocio. O sea, no necesitabas básicamente nada para hacerte empresario del rubro, porque te ponían el crédito, te garantizaban la venta, te ponían un negocio redondo, pues así como no, imagínense. Entonces, vamos a revisar parte de lo que dice este funcionario de la CFE, que por cierto, yo creo que también explica y desnuda toda la narrativa de la derecha y de los conservadores alineados, ¿no?, en estos intereses. Déjenme ponerles Miguel Reyes. Esto es importante, sobre todo porque ambientalistas, hay algunos ecologistas, ¿no?, que andan bien preocupados, sí como no. Pero ¿qué ha dicho Miguel Reyes de CFE? Con estos datos, me parece esto es destacable, parte de lo que ya coloco en mi cuenta de Twitter, @periodista. Ahí les va. Dice que los privados emiten el 56% de CO2 de la industria eléctrica nacional. ¿Con qué cara dicen que son limpios? Los cuestiona. También indica, dicen que son los más baratos. Es falso que son competitivos. Eso también es falso. Son mocos. Entonces, vaya zarandeada que le pusieron a Carlos Salazar Lomelín, ¿eh? Yo creo que se quedó sin argumentos, pero vamos a escuchar parte de lo que dice Miguel Reyes de CFE. Insisto, desde mi punto de vista, claramente está ganando el debate el gobierno federal, el presidente, y veremos qué sucede a la hora de la votación. Vamos a escuchar a este funcionario y ahora comentamos. Tengo poco tiempo, pero voy a decir algunas cosas con las que voy a concluir y que tienen que ver con el saqueo al que ha sido objeto de la Comisión Federal de Electricidad. Dicen que son los más baratos. Pues es falso. Dicen que es un sistema competitivo, es monopólico. Dicen que es un sistema en donde nosotros somos sucios, o sea, porque somos caros y sucios. Mentira. Los señores privados producen en su matriz energética con más gas que nosotros, con más combustibles fósiles que nosotros. Esa bandera de energía limpia, pues que se las crea quién sabe quién, porque es falso. Y esto es con base a la energía que se inyecta todos los días. Denle la siguiente, por favor, porque además hay dos más con las que quiero concluir. Miren esto. El privado hoy ya no la matriz de cada uno, ya de toda la matriz de generación, ¿sale? El privado aporta el 45% de la energía limpia. ¿Cómo alguien que tiene menos de la mitad de la energía limpia agarra y dice, este es el estandarte de la energía limpia? Yo soy la energía limpia. Estamos viviendo en un mundo irreal, ¿no? Una realidad alterna, porque el 55% de la energía limpia la genera CFE. Pero no solo eso. Miguel, si podemos ir concluyendo. Sí, muchas gracias. No solo eso. ¿Quién creen que contamina más? Con emisiones de CO2 que les preocupan muchísimo, ¿no? Porque el calentamiento global, el cambio climático, México produce el 1% de emisiones de CO2.
¿Por qué no se preocupan por lo que producen 5 países que generan más del 50%? Eso no dice nada, ¿no? Ni que los más ricos del planeta generan más del 50% de emisiones de CO2. Eso no dice nada. Ni de que la industria pesquera es la que más contamina, no la industria eléctrica. De eso no dicen nada. Verdades a medias, cosas a modo, acomodadas. Esto, como ellos producen el 75% de su generación con gas, pues el gas también emite CO2 y por lo tanto los señores privados emiten el 56% de emisiones de CO2 de la industria eléctrica nacional hoy. ¿Con qué cara dicen que son limpios, que son competitivos, que son baratos? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues contundente. Yo que ya me había creído el cuento de los privados diciendo somos limpios y baratos, la CFE es sucia y cara. La CFE es como el ecoloco, ¿no? Ya nada más les falta decir, es que la CFE es el ecoloco y nosotros somos la armonía, la naturaleza, el respeto, ¿no? Al entorno, al hábitat. Entonces así andan, ¿no? Ya no les falta decir, es que la CFE es el ecoloco. Así se imagina uno, ¿no? Cuando hablan sucia y cara. Y uno dice, ay, ya va a salir el ecoloco. Pues esa es la narrativa que han intentado imponer. Ahora ya saben que en este espacio hay libertad de expresión y escuchamos todas las voces, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dice Carlos Salazar Lomelín, que al final del día me parece que son una serie de lugares comunes, repetir también esta propaganda de que la reforma eléctrica es regresar a México a los años 60, cuando México era otro país y teníamos menos población, menos necesidades, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, insisto, algo de Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador. De cualquier manera, pues vaya exhibida que les pusieron, ¿no? A los privados. Yo creo que no tienen capacidad de respuesta. A ver, andan en plan de odisea burbujas, ¿no? Vamos a escuchar a este representante empresarial y ahora lo comentamos. La propuesta de reforma constitucional implica regresar a México a un modelo cercano a los años de 1960. ¿Cómo era México en ese entonces? La electricidad la generaba solo el gobierno, no había reguladores especializados, la economía mexicana estaba cerrada al mundo. Nuestro país ha cambiado, y ha cambiado mucho en las últimas décadas. Hoy México es una economía grande y moderna, abierta al comercio y a la inversión de todo el mundo, y que aspira a ser uno de los grandes países del mundo, trayéndole bienestar a cada uno de los mexicanos. Nuestra población se ha triplicado. La economía ha crecido 8 veces el tamaño que teníamos en los años 60. El consumo eléctrico ha crecido 30 veces más que el que teníamos en los años 60. El cambio climático nos ha forzado a actuar con enorme urgencia para mitigar sus consecuencias. Me dio mucho la atención ver cuando comparé estos datos que la temperatura promedio de México en 60 era de 20 grados y medio y hoy es de 22 grados. Así que los que nieguen el impacto del cambio climático, ahí lo están viendo en un dato clarísimo que por casualidad encontré cuando revisé esta información. Pongamos en contexto esta iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Todos, incluido el sector privado y los empresarios, que también somos mexicanos, queremos que le vaya bien a nuestro país. Queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos, sostener los programas sociales,
aplaudimos la política del presidente López Obrador de ir incrementando ya un punto adicional del Producto Interno Bruto en gastos sociales adicionales. Nos parece una necesidad para el México coyuntural que estamos viviendo. Queremos que todos los mexicanos tengan acceso. Bueno, ahí está parte del discurso del representante, del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hablando de lugares comunes, diciendo es que el cambio climático está con nosotros. Bueno, nadie señala que la reforma sea para contaminar. Incluso en la reforma de López Obrador se revierten las prioridades, que primero las hidroeléctricas de la CFE, que son limpias y baratas, despachen la energía eléctrica y ya después los demás. Entonces, pues no es una reforma que esté orientada a contaminar. Y se habla ahí de la transición energética, que el Estado mexicano debe garantizarla. Pero hoy en día los privados están contaminando más que la CFE, imagínense. Entonces vamos